Corría el año 1940 cuando los Panzers del Tercer Reich perforaron el frente occidental por las Ardenas y emprendieron una marcha imparable hacia París. En apenas unas semanas, Francia quedó fuera de combate y el cuerpo expedicionario británico tuvo que embarcar apresuradamente en Dunkerque. Frente a un Hitler que tenía en sus manos media Europa, quedaba tan solo el Imperio Británico, al que el Führer ofreció la paz. Sin embargo, el nuevo primer ministro, un viejo conservador llamado Winston Churchill, no estaba dispuesto a rendirse. En un memorable discurso, afirmó su voluntad de resistencia, a la vez que de la manera más sincera y cruda posible, señalaba al pueblo británico que solo podía ofrecerle sangre, brega, sudor y lágrimas. En aquel momento, sus palabras pudieron parecer a muchos un simple ejercicio de retórica. En realidad, constituían una declaración de la voluntad de resistencia que acabaría llevando a los aliados a la victoria en 1945. Muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva emisión, primera de esta temporada, del programa Corría el Año. Un programa que vamos a dedicar a uno de los personajes más relevantes del siglo XX, hasta tal punto que en una encuesta de hace apenas unos años del diario El Mundo aparecía incluso como el personaje más importante del siglo XX. Estamos hablando, por supuesto, de Winston Churchill. Y precisamente para hablar de él tenemos dos invitados esta noche. A mi derecha está don Florentino Portero. Muy buenas noches. Muy buenas noches y encantado de estar con usted. Y a mi izquierda, don José María Marco. Muy buenas noches. Muy buenas noches, César. Primera cuestión que yo tengo que plantearles, porque seguramente vamos a tenernos que centrar en ese Winston Churchill que vuelve al poder en el año 40 con la caída de Francia. ¿Quién era Winston Churchill antes de que tengamos esas imágenes de la V de la victoria, del puro, del aguante frente a los bombardeos de Londres? Pues en primer lugar es un Churchill. Esto en España pues es algo que no parece decir mucho, pero en un país tan elitista y aristocrático como el Reino Unido, ser un Churchill era algo muy especial. Pertenecía a una de las grandes familias y dentro de esto pertenecía a unas familias extravagantes, egocéntricas y siempre sorprendentes. En esa familia nunca hubo nadie sensato. Creo que después tampoco ha habido nadie sensato. Y eso es una virtud que en tiempo de problemas o de guerra es muy valiosa, pero en tiempo de paz produce todo tipo de inconvenientes. Si a esto añadimos que había sangre norteamericana de por medio, evidentemente... La madre de Churchill. La madre de Churchill. El joven Churchill solo podía dar problemas. Y no dejó de dar problemas en ningún momento de su vida. Problemas de todo tipo. Entre otros, el ser capaz de dar la vuelta a un país y convertirle en vencedor cuando estaba a punto de ser vencido. ¿Quién era Churchill? Sí, efectivamente es una gran familia aristocrática del duque de Marlborough, nuestro Mambrú, es decir, es una larga familia con mucha tradición en Inglaterra. Es una familia política, por supuesto. El padre de Churchill, al que él le dedicó una biografía, porque Churchill, aparte de gran político y gran estratega, era un buen escritor y un gran retórico, por supuesto, pero el padre ya empieza a situarse políticamente en un punto muy interesante que luego el hijo seguirá. Era Tory, o sea, conservador, pero Tory demócrata. Es decir, un hombre que sin renegar de las raíces aristocráticas y conservadoras de su propio partido, se interesaba también por las nuevas propuestas sociales. Y la herencia del hijo de Churchill estará un poco políticamente también ahí, en este punto muy particular en el que los conservadores se interesan por lo social. Entonces Churchill se pasará en un momento determinado al Partido Liberal, será un neoliberal y después, años después, en la década de los 20, se convertirá en un neoconservador, que ahora palabra que ahora ha vuelto a estar de moda en España. Es decir, volverá al Partido Conservador. Por dos veces cruzó el pasillo, como se dice en Inglaterra, ¿no?, de los partidos políticos. Es un hombre con una trayectoria política que aparentemente extravagante, en el fondo muy consistente, pero que efectivamente es un gran personaje. Es decir, pertenece a esa tradición inglesa de conservadurismo
feliz, en cierto sentido, ¿no? No es que fuera un hombre ilustrado. No, pero además de ilustrado, que se reconoce en su propia tradición, que vive con cierto grado de orgullo y cierta felicidad, a pesar de que era un hombre tendente a la depresión, un hombre muy complicado, pero vive felizmente encajado en una tradición, en esa tradición que ha descrito Florentino Portero. Y eso le da una cantidad de aristas y de posibilidades al personaje gigantescas. Vamos a pasar al documental, pero vamos a regresar enseguida después del documental sobre Winston Churchill. Y en fin, volvemos con su llegada al poder en el 40, con la Segunda Guerra Mundial e incluso con los inicios de la Guerra Fría. Pues ya estamos de regreso después de nuestro documental y entramos en esta parte del programa en la cual discutimos, debatimos, dialogamos sobre el personaje en cuestión. Habíamos hablado, antes de ir al documental, de esos antecedentes de Winston Churchill, familiares en todos los sentidos, incluyendo su madre norteamericana, sus antecedentes ideológicos. ¿Cómo contempla el Churchill ya no tan joven, el Churchill muy añoso, el fenómeno del rearme bajo el nacionalsocialismo alemán? ¿Cómo ve él el final de ese periodo entre guerras que tanto en Gran Bretaña como en Francia se recibe con el fenómeno del apaciguamiento? Cualquiera de ustedes. Él repitió una frase que a mí me ha quedado en la cabeza y a menudo la cito, que creo refleja muy bien lo que usted está preguntando. Él dijo siempre: la Segunda Guerra Mundial pudo haber sido evitada. Y lo dice alguien que vivió intensamente la Primera Guerra Mundial, como político, como ministro y como soldado, que como toda esa generación está obsesionada porque nunca antes hubo tantos muertos. Recordemos, porque los españoles vivimos esto en la perspectiva de nuestra guerra civil, más o menos 300.000 muertos. Hubo batallas en la Primera Guerra Mundial donde murieron más de 1 millón de hombres, batallas en singular. Esto marcó a toda una generación. Para Churchill era fundamental el principio de disuasión. Es decir, si una de las partes está rearmándose, tiene que tener muy claro que el coste de utilizar el armamento es tan alto que no le compensa. Y eso requiere no solamente un rearme por tu parte, sino también un rearme moral. Es decir, que tu diplomacia envíe los mensajes correctos al otro lado. Lo que Churchill estuvo pidiendo intensamente a sus compañeros de Parlamento y al gobierno del momento era mantener una posición de firmeza, dejar muy claro a Hitler que el coste sería inadmisible para él. Sí, además además de la cuestión del rearme, hay también una cuestión, o sea, de la cuestión disuasoria, hay también una cuestión de ideología, si se quiere, por así decirlo. Churchill es muy interesante en su época porque es uno de los intelectuales políticos que nunca renegaron de la democracia. Entonces, él, de la democracia o de los sistemas parlamentarios liberales. Aunque escribió elogiosamente de Mussolini. Escribió elogiosamente de Mussolini, sí, es verdad. Pero la desconfianza ante los experimentos sociales y el nacionalsocialismo es uno de los grandes experimentos sociales que ha habido en el siglo XX, le lleva muy naturalmente a adoptar una posición beligerante muy pronto y claramente en contra de cualquier posibilidad de que se rearme Alemania o de que intervenga Alemania como intervino. Hay que recordar que también Churchill fue partidario de intervenir en la Unión Soviética, es decir, después del golpe de lo que él llamaba de los primeros que se dio cuenta de cuál era la situación en la Unión Soviética. Él hablaba siempre de los bolcheviques, una y otra vez, es una obsesión. Es verdad que habló de Mussolini, pero lo tenía clarísimo con respecto al bolchevismo y lo que quería decir. Entonces, la posición de Churchill es muy consistente, no solo con la experiencia vital de la Primera Guerra Mundial, sino también con su propia experiencia como defensor muy adicto, muy sólido, muy fuerte y muy bien argumentado de lo que eran los sistemas parlamentarios de la época. En el año 38 tiene lugar la conferencia de Múnich. Francia y Gran Bretaña entregan Checoslovaquia al Tercer Reich alemán. Churchill comenta aquello de que para tener la paz habéis renunciado al honor y al final no tendréis ni paz ni honor. ¿Qué es lo que al final hace que Churchill, que es un personaje casi apestado, que ha pasado la travesía del desierto durante esos años, en el año 40 se convierta otra vez en el primer ministro?
Varias cosas. Primero, es verdad que Churchill ha quedado fuera de la primera línea por primera vez después de décadas de haber estado en primera línea política. Para esa época ya había sido ministro en 4 o 5 ocasiones y además ministerios de primer nivel, no ministerios cualquiera. Él había marcado distancia respecto a los liberales y los conservadores en temas como pues, el divorcio del rey, el tema de la India y desde luego toda la cuestión del appeasement. Pero en todo ese tiempo, en toda su vida, Winston Churchill no dejó nunca de hablar y nunca dejó de defender sus ideas. Toda Inglaterra sabía qué pensaba Winston Churchill. En muchos casos para decir, hay que ver este Churchill, no para decir barbaridades. Pero siempre actuó con brillantez en el Parlamento y en la prensa escrita o en el ámbito editorial. Y siempre sus argumentos tuvieron peso. Por lo tanto, cuando la política de Chamberlain se hace evidente que es un fracaso, la alternativa natural está ahí, porque Churchill ha sido capaz de ir contracorriente durante años. Algo que muy pocos políticos, que muy pocos periodistas acostumbran a hacer. La tendencia en Europa es acomodarse. No estoy de acuerdo, pero ir a la contra durante años es muy cansado, es muy costoso y además te puede costar la carrera. Es mejor acomodarse. Winston Churchill no nació para acomodarse. Ningún Churchill fue traído a este mundo para acomodarse. Son gente coherente, son gente que cree aquello que luego va a decir y va a defender. Y por eso, llegado el momento, Churchill era la referencia. Y no era la referencia para los conservadores o para los liberales, era la referencia para todos aquellos miembros del Parlamento y para toda la sociedad que buscaba un líder. Una buena parte del Partido Laborista hacía tiempo ya que estaba a su lado y eso facilitó posteriormente la formación del gran gobierno de coalición. ¿Cuál es el plan de Churchill cuando llega al poder en el año 40? Esperar a que lleguen los norteamericanos, exactamente cuál es ese plan, porque hay que recordar que Francia ha quedado fuera de combate, que Gran Bretaña ha tenido que reembarcar rápidamente a su cuerpo expedicionario en Dunkerque y que en esos momentos la Unión Soviética tiene un pacto de no agresión muy bien llevado con Hitler, es decir, están solos literalmente los británicos. ¿Cuál es el plan en esos momentos de Churchill? Bueno, el primer punto del plan es resistir, es decir, Churchill tiene clarísimo que dentro de la catástrofe que se ha producido en Europa, Inglaterra está obligada a permanecer libre de cualquier influencia de la Alemania nazi. Es la primera cuestión. Los discursos tan bonitos de llamadas a la resistencia, que son casi como de Shakespeare, ¿no? Cuando habla de la lucharemos en todas partes, en las playas, sí. Esos discursos tan líricos en los que se llama a la resistencia dan idea de que la primera cuestión es que haya un trozo de Europa que permanezca libre, y no solo que permanezca libre de la invasión nazi, sino que sepa también defender ciertos principios. La alianza con Estados Unidos es básica también en este plan. Es decir, me parece que Churchill no tiene la idea de que Inglaterra podría resistir sola. Desde el primer momento inicia una relación, lo que hoy se llama una relación atlántica, una relación transatlántica muy profunda con Roosevelt, que será la base de la victoria futura. Es decir, que yo creo que hay que entender con claridad que esos son los dos puntos de la base del plan Churchill para afrontar la Segunda Guerra. Si me permites un breve comentario sobre algo que había hecho antes José María. Churchill era un conservador demócrata en la tradición de Robert Cecil, que es el heredero de Disraeli y el creador del conservadurismo moderno. La gran habilidad que va a tener este hombre es, siendo un elemento característico de la más rancia Inglaterra, de las más viejas, ser al mismo tiempo un político extraordinariamente moderno. Ni Baldwin, ni Chamberlain, ni Attlee posteriormente tuvieron la capacidad de comunicación con la gente, con Inglaterra, con the people, que tuvo él. Y eso va a ser fundamental durante la guerra. Inmediatamente los ingleses, los británicos van a sentirse en permanente comunicación con él. No les va a ocultar nada. De entrada lo que va a decir es sangre, sudor y lágrimas. En este sentido, eso es muy orteguiano. O sea, la función del político es la pedagogía, es mostrar la realidad y a partir de ahí proponer opciones de futuro, el liderazgo. En este sentido, Churchill es extraordinariamente moderno.
Bueno, pues nosotros vamos a hacer una brevísima pausa y regresamos con la continuación de nuestro diálogo. Buenas noches, ya estamos de regreso y nos habíamos quedado en nuestro debate sobre Winston Churchill en ese momento en que estaba enlazando las relaciones con el Estados Unidos gobernado por Franklin Delano Roosevelt. Tenemos que volver ahí porque los norteamericanos, antes del bombardeo de Pearl Harbor, antes de la entrada en la guerra de manera directa, la verdad es que mantenían ya unas relaciones muy fluidas con Churchill. Está esa ley de préstamo y arriendo, está la ayuda en una serie de lugares de manera más o menos directa o indirecta. ¿Hasta qué punto esa alianza con los norteamericanos es decisiva? Bueno, es que sencillamente el Reino Unido con Churchill, sin los norteamericanos, podía más o menos resistir durante un tiempo breve. Pero solo eso. Era impensable pensar que las Fuerzas Armadas británicas podían desembarcar en Francia y rescatar Europa. Y aisladas, expuestas a la aviación alemana y cada vez más a los nuevos cohetes alemanes, pues el futuro era francamente complicado. Por otro lado, el Reino Unido es un imperio, vive de la comunicación con sus colonias. Las colonias le aportaban mucho, pero el tráfico estaba muy expuesto a la intervención de la Armada alemana. Por lo tanto, el futuro era francamente malo para el Reino Unido. Churchill lo sabía como militar y como político muy volcado a todo lo que tiene que ver con la política exterior, y su estrategia, como antes planteaba José María Marco, claramente era atraerse a los norteamericanos. Sabía que le iba a costar tiempo, sabía que contaba con la simpatía de las élites washingtonianas, pero también sabía, y muy bien, hijo de norteamericana, que Estados Unidos se creó para superar las guerras y la corrupción y las tensiones europeas. Los norteamericanos no querían volver a Europa bajo ningún concepto. Solo la formidable colaboración de los japoneses facilitó el que el presidente Roosevelt diera el paso de movilizar a la nación para volver a Estados Unidos. En el año 41 se produce, aparte de la entrada de Estados Unidos en guerra a partir del bombardeo del 7 de diciembre en Pearl Harbor, otro acontecimiento esencial que es la invasión de la Unión Soviética en julio del 41, y Churchill, en una de esas grandes intervenciones suyas, comenta aquello de que si Hitler invadiera el infierno, él por lo menos diría una palabra en favor del diablo. No cabe la menor duda de que en este caso tenía que decirlo porque era a favor de Stalin. ¿En qué medida Churchill juega con el pragmatismo en cuanto a la alianza con esa Unión Soviética que ha sido invadida por Hitler? Bueno, no le queda más remedio, es decir, estoy convencido de que si por Churchill hubiera sido, no hubiera habido alianza con Stalin y no hubiera tenido las largas conversaciones que tuvo que tener con Stalin en bastantes ocasiones, además, pero no hay más remedio, es decir, es una de esas veces en las que la alianza con el diablo es imprescindible. Otra cosa es luego la posguerra, el diseño de lo que iba a ser después las esferas de influencia de cada uno de los grandes participantes en la guerra, es decir, la Unión Soviética y el bloque occidental, en particular Estados Unidos, y cómo se reparte territorialmente eso. Se ha hablado mucho de un Churchill casi frivolizando, ¿no?, con respecto a Rumanía. Yo te digo Rumanía, yo me quedo con Grecia. Yo creo que Churchill no lo vivió con tanta alegría como lo solemos pensar, pero no creo que tuviera más remedio que pactar con Stalin. Hay un par de cuestiones que me parece importantes en el desarrollo de la guerra. Primero, por un lado, el hecho del segundo frente. Es decir, Churchill deseaba desembarcar en el bajo vientre europeo para parar a Stalin. Finalmente no consigue esa situación. Segundo, el trazado de lo que fue la posguerra. ¿En qué medida Churchill se ve frustrado por no poder desembarcar en Yugoslavia e impedir el avance de Stalin? ¿En qué medida Churchill ayuda a diseñar lo que va a ser el mundo de la posguerra y en qué medida simplemente tiene que ver cómo le diseñan el mundo de la posguerra? Churchill fue en esta vida muchas cosas. En primer lugar, fue un hombre de letras, que es lo que destaca ya en el colegio. Fue premio Nobel de Literatura después. Sí, cosa que ahora mucha gente puede no entenderlo, pero los que vivieron aquellos años lo entienden perfectamente, porque Churchill
escribía, pero sobre todo hablaba, y su escritura reflejaba su oratoria. Él dictaba los libros, y se nota, y sus libros envuelven, y aquellos que vivieron aquellos acontecimientos y además lo reconstruyen siguiendo a Churchill se sienten realmente muy próximos a él. En segundo lugar, Churchill era un militar de carrera. Churchill no fue a Oxford o a Cambridge. Él fue naturalmente a la Academia de Sandhurst y era un militar del arma de caballería. Y lo fue siempre. Luego, como político, buscó siempre la dirección de los ejércitos. Y sus broncas con generales y almirantes son, vamos, épicas y desde luego históricas. Los pobres que tuvieron que servir con él lo recuerdan con horror, porque lo discutía todo, porque se sentía militar. No era un político escuchando a un militar, no, era un político militar escuchando a un militar y siempre con cierto sentido de la superioridad. Él era un Churchill, por encima de todo. Recordemos que en Primera Guerra Mundial, cuando pierde el cargo del almirantazgo por el fracaso del desembarco en la península de Galípoli, lo que hace es pedir volver al ejército. Inmediatamente, con rango de teniente coronel, aparece en Francia dirigiendo una unidad militar y de ahí vuelve al ministerio. Este es Churchill. Por lo tanto, durante la Segunda Guerra Mundial él sigue queriendo actuar como militar y tiene enormes disputas con su gente, con los norteamericanos, y finalmente no consigue ni mucho menos todo lo que él quería. Muchas de sus operaciones, de la visión que él tenía de cómo conducir la guerra, no se pudo llevar a cabo. En cuanto a la realidad de Stalin, del Ejército Rojo, Churchill no era un teórico. Churchill no era un catedrático de relaciones internacionales. Aparte de militar, era sobre todo un servidor del Imperio Británico, un leal servidor de su rey, y se movía en el margen de lo posible. Y cuando estaba el Ejército Rojo avanzando, él sabía que no iba a dar marcha atrás así como así. Y por lo tanto se dispuso a pactar porque era lo que había. Porque... Es curioso cómo él comenta que cuando finalmente se abrió el segundo frente en Normandía, él dice el ejército rojo ya había desventrado al ejército alemán, lo que es bastante cercano a la realidad. Sin duda. Sin duda. Hitler olvidó el principio básico de la estrategia del príncipe Otto de Bismarck, que es nunca una guerra en dos frentes. O sea, Alemania es la nación más poderosa de Europa, lo sigue siendo aunque haya renunciado voluntariamente a tener un ejército de verdad, pero si se expone a dos frentes, esa superioridad se convierte en minoría. Hitler cometió el error de ignorar a Bismarck y lo pagó. ¿Cómo queda esa Europa de la posguerra y en qué medida responde a los deseos de Churchill y en qué medida al hecho de que realmente de la Segunda Guerra Mundial emergen dos grandes potencias y una de ellas no es Gran Bretaña? La frustración de Churchill con respecto a su propio proyecto político es indudable. Es decir, Churchill desde muy temprano se identifica, como ha dicho Florentino Portero, como un funcionario, como un hombre público al servicio no solo de Inglaterra, sino de la proyección imperial de Gran Bretaña. Entonces, la Segunda Guerra Mundial y lo que emerge de la Segunda Guerra Mundial no le acaba de convencer demasiado. De hecho, las enormes discusiones que ya había tenido con respecto al estatus de la India vienen de muy lejos, es decir, eso no es nuevo. Él quiere que Gran Bretaña siga siendo el imperio que difícilmente va a ser. Eso por una parte. Por cierto, si me permite hacer un paréntesis, parece ser que es uno de los pocos que captó quién era verdaderamente Gandhi. Sí, comentaba lo captó que costaba muchísimo dinero el hecho de que Gandhi viviera como pobre, lo que era totalmente cierto. Dicho la relación de Gandhi con Churchill es una relación interesante. Hay dos personajes radicalmente diferentes en todo. Uno, un revolucionario con un proyecto nacional anarquista y otro con el mantenedor de las instituciones decimonónicas en buena medida, pero con una proyección de futuro enorme como es Churchill, ¿no? Entonces ahí hay un buen... Bueno, de hecho se ha escrito hace poco un libro sobre estos dos, la relación de los dos personajes, pero esto por una parte está el Imperio Británico y luego por otra parte está el resultado no ya de la cuestión de la Segunda Guerra, del mapa que sale de la Segunda Guerra, sino las consecuencias de la ocupación por parte de la Unión Soviética del territorio que después del Tratado de Yalta le queda como esfera de influencia y qué es lo que hace la Unión Soviética ahí. Entonces es una doble frustración que le lleva de todos modos no a la apatía ni al encogimiento ni al ensimismamiento, sino
pronunciar el famoso discurso en Estados Unidos en el cual se aclara cuál es la posición de cada cual, el del famoso discurso del telón de acero. Entonces, las frustraciones en Churchill, como en muchos grandes hombres políticos o muchos grandes hombres de acción, no llevan a una posición de retraimiento, sino que llevan a plantear un nuevo desafío a la opinión pública, y esta vez no solo a la opinión pública europea, ni británica ni europea, sino directamente a la norteamericana. Es decir, volvía a su aliado y planteaba con una extrema claridad cuáles eran las consecuencias de lo que ellos mismos, en cierto sentido, habían dejado hacer. Quizá no tuvieran más remedio que hacer lo que hicieron, pero en fin, ahí estaban. Si me permite otro ejemplo de lo que podemos llamar extravagancia o sentido de la responsabilidad. Todo el mundo quería pensar en términos de paz. Todo el mundo quería pensar que era posible un entendimiento con Stalin. Y desde luego en Washington había mucha gente en el gobierno que estaba en esa línea. Churchill, sabiendo que lo que iba a decir iba a sentar muy mal, no tuvo ningún reparo en hacerlo. Y durante año y medio, Churchill se convirtió en una incomodidad para Washington. Este pesado que quiere volvernos a hablar de problemas, de guerras, etcétera, etcétera. Y este pesado, como en los años 30, volvió a demostrar que tenía visión internacional. Era un hombre que se había criado en el realismo imperial, que realmente sabía lo que era hacer la guerra. El Reino Unido no ha dejado de hacerla nunca, y lo que era la gestión de la alta política internacional. Y Estados Unidos no dejaba de ser todavía un país que limitaba su dimensión internacional, sobre todo a su backyard, a América Latina, que no quería complicarse la vida y que no tenía en sus élites todavía esta formación, este sentido de lo que es la alta política internacional. Y él se sintió en la obligación de ser el tutor de los norteamericanos. Y le hablaba con cierta altanería, con cierta superioridad: vosotros que acabáis de llegar a esto de la política internacional, a ver si os dais cuenta de la que se os viene encima. Bueno, tardaron año y medio en entender que, una vez más, Churchill, el pesado, el extravagante, el estrafalario, tenía razón. Nos quedan apenas 2 minutos para hacer un breve resumen de esto. Recordemos que Churchill pierde las últimas elecciones. Es decir, en Potsdam ya no está él, sino que está el laborista Clement Attlee representando a Gran Bretaña. Volverá al poder posteriormente. Pero ¿cuál sería, si hubiera que resumir el legado de Winston Churchill, sobre todo como un dirigente para un momento esencial en el que, por parodiarle, nunca tantos se vieron tanto a tan pocos, como él decía a los pilotos de la RAF en la batalla de Inglaterra? ¿Cuál sería el legado de Churchill, sobre todo como ese dirigente de la Segunda Guerra Mundial? Bueno, el gran legado de Churchill es la confianza en la capacidad de los países o de los regímenes basados en la libertad para sobrevivir a un ataque totalitario. Es decir, en el momento en el que Churchill crece, se educa y se cuaja como político, parece que la democracia parlamentaria va a desaparecer. Yo creo que eso es una cuestión enormemente importante. Y Churchill recoge la defensa clara de esa democracia y al mismo tiempo la encaja muy bien en un principio nacional. Yo creo que esas dos, la cuestión nacional de la defensa de la nación británica y la cuestión de los regímenes liberales y democráticos frente a los ataques totalitarios, y el haber sabido transmitir que esa defensa era posible, es el gran legado de Churchill. Desde luego, esto sobre todo en lo que es la relación del gobernante con los gobernados, que sería el ámbito de la política interior. En la política exterior hay mucho legado de Churchill. Por decir uno, el más citado, sería la crítica a las estrategias de pacificación. La idea de que si yo cedo algo a otro, ese otro puede darse por satisfecho y el problema se ha acabado, Múnich, es un error. Lo que él siempre dijo es: ceder ante un régimen totalitario lo que hace es darle alas para pedir más, porque tú lo que estás mostrando es tu enorme cobardía, tu enorme debilidad, y por lo tanto eres más vulnerable, luego se te puede pedir más. Este es un argumento básico churchilliano en aquellos años que ha seguido vigente hasta hace poco tiempo. Hoy Europa ha vuelto a Chamberlain, o puesto a comparar, Chamberlain sería un halcón para muchos dirigentes europeos de hoy día. Pues dicho queda, en fin, saquen ustedes los paralelos históricos y presentes que les apetezca. Don Florentino, don José María, muchas gracias, muy buenas noches. Gracias. Y nosotros llegamos a esa parte de nuestro programa en que, después de haber visto el documental, después de haber dialogado sobre el personaje o la época, les decimos: y ahora léanlo. No hemos
podido hablarles mucho del Churchill joven, ese que, por ejemplo, por influencia española aprendió a fumar puros y a dormir la siesta cuando pasó por Cuba. Pero sí les vamos a recomendar uno de sus libros de juventud para que vean los antecedentes del viejo león, que es Mi viaje por África, un libro en el que él recuerda algunas de sus experiencias en esa África colonial en la que se curtió igual que en otros lugares del Imperio Británico. Magnífico libro, de verdad, de lectura obligada. Y por supuesto, el libro que queremos recomendarles esta noche son las memorias de guerra de la Segunda Guerra Mundial de Winston Churchill. A diferencia de sus memorias de la Primera, que alguno dijo que estaban escritas de tal manera que parecía que había habido una Primera Guerra Mundial para que Winnie nos cuente sus memorias, las de la Segunda son verdaderamente extraordinarias por otros sentidos, aparte del literario, y son una fuente verdaderamente irrenunciable para el estudio de la Segunda Guerra Mundial. Y hasta aquí hemos llegado con nuestra emisión de hoy de Corría el Año. Esperamos haberles demostrado una vez más que la historia es apasionante, es atractiva y es sugestiva. Y eso sí, nos permitimos emplazarles para la semana que viene para una nueva emisión de Corría el Año, aquí en Libertad Digital Televisión. Muy buenas noches.